La historia está llena de ruido, pero también de silencios. Entre los relatos de grandes batallas y héroes existen vacíos, huecos que rara vez se exploran. Lo que no se cuenta, lo que se omite, a menudo pesa tanto como lo que se recuerda. Recordamos guerras como la Segunda Guerra Mundial o Vietnam, porque sus imágenes y relatos han sido repetidos hasta volverse parte de nuestra memoria colectiva. Pero muchas otras han sido relegadas al olvido. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué algunas guerras desaparecen de los libros y de la conversación pública? A menudo, es cuestión de geografía. Si un conflicto ocurre lejos de Occidente, su eco se apaga rápido. Las guerras en África, Asia o regiones remotas rara vez ocupan portadas o titulares. Los vencedores escriben la historia, borrando derrotas y crímenes incómodos. Los relatos oficiales se moldean para proteger reputaciones y justificar acciones. A veces, olvidar es conveniente. Recordar ciertas guerras nos obligaría a cuestionar aliados, fuentes de energía o riquezas. El silencio puede ser rentable, y la memoria, peligrosa para quienes ostentan el poder. El olvido es una decisión política y económica. No es casualidad que algunos conflictos desaparezcan de los discursos oficiales y de los programas escolares. Sin embargo, estas guerras olvidadas son clave para entender el presente. En ellas se gestaron alianzas, odios y fronteras que aún hoy determinan el rumbo de naciones enteras. En estos conflictos se probaron tácticas, tecnologías y estrategias que luego se replicaron en guerras más conocidas. También se sembraron tensiones que aún nos afectan, aunque no siempre lo sepamos. Ignorarlas es como leer un libro con capítulos arrancados. Perdemos motivaciones, advertencias y la oportunidad de comprender el porqué de muchos problemas actuales. Hoy, el mundo sigue lleno de conflictos que apenas ocupan segundos en los noticieros. La saturación de información y la distancia nos hacen insensibles a tragedias que ocurren lejos de casa. Rescatar estas historias no es solo un ejercicio académico, es vital para construir una sociedad más consciente y empática. Solo así podemos evitar repetir los mismos errores. Necesitamos entender cómo se llega a la guerra y cómo los intereses de unos pocos cuestan miles de vidas. Detrás de cada conflicto olvidado hay sufrimiento, resistencia y lecciones que no debemos ignorar. Recordar la guerra del Chaco o la de Biafra, por ejemplo, es reconocer la dignidad de quienes lucharon y sufrieron, aunque sus nombres no figuren en los grandes monumentos. Es un acto de justicia y una herramienta para la sociedad actual. Nos permite exigir responsabilidad y construir memoria colectiva. Nos da la oportunidad de aprender lecciones que antes ignoramos, de analizar causas profundas y consecuencias a largo plazo. El olvido perpetúa los errores. La memoria puede evitarlos. Recordar es un acto de resistencia frente a la indiferencia. Por eso, hoy miramos a las guerras olvidadas. Para reconstruir el pasado, entender el presente y quizás cambiar el futuro. El Chaco Boreal, una vasta extensión entre Bolivia y Paraguay, era un territorio olvidado por el resto del continente. Un lugar donde la vida parecía resistirse a florecer bajo el sol abrasador y la sequía interminable. Todo cambió cuando surgió el rumor de petróleo bajo su suelo árido, despertando el interés de gobiernos y empresas extranjeras. De pronto, dos de los países más pobres de Sudamérica se lanzaron a una guerra brutal por un desierto inhóspito, convencidos de que el futuro de sus naciones dependía de ese territorio. Bolivia buscaba una salida al Atlántico para romper su aislamiento, mientras Paraguay defendía con fiereza su soberanía y su derecho a existir. Detrás de los ejércitos, compañías como Standard Oil y Royal Dutch Shell movían hilos en la sombra, alimentando la ambición de ambos bandos, aunque el petróleo nunca apareció en grandes cantidades. La guerra fue de trincheras y sed. Más soldados murieron por deshidratación, agotados por el calor y la falta de agua potable, y por enfermedades tropicales que por balas enemigas. El sufrimiento era constante, y la muerte acechaba en cada rincón del desierto. Miles de indígenas, sin preparación ni recursos, fueron enviados a morir por tierras que sus propios gobiernos apenas conocían o valoraban. ¿Por qué se olvidó esta guerra? Por su ubicación remota, lejos de las grandes ciudades y de los centros de poder, y porque no encajaba en las grandes narrativas ideológicas de la época, quedando fuera de la atención internacional. No era comunismo contra capitalismo, sino nacionalismo puro,
mezclado con la codicia por recursos que resultaron ser ilusorios. Empresarios y políticos apostaron todo por un sueño de riqueza que nunca llegó, dejando tras de sí solo ruinas y desilusión. La Segunda Guerra Mundial eclipsó su recuerdo, relegando la tragedia del Chaco a una nota al pie en la historia mundial, y el Chaco quedó como un fracaso incómodo, un recordatorio de la ambición y el olvido. Así, la guerra más sangrienta de Sudamérica fue enterrada en el olvido, junto con los sueños y las vidas de quienes la combatieron. Bolivia y Paraguay arrastraban heridas profundas. Bolivia, tras perder su costa, veía el Chaco como una oportunidad de redención y acceso al Atlántico. Paraguay, devastado por la guerra de la Triple Alianza, defendía el Chaco como cuestión de supervivencia. Para unos, era honor y economía. Para otros, existencia nacional. Las petroleras extranjeras alimentaron esperanzas y facilitaron la compra de armas. La Sociedad de Naciones intentó mediar, pero fracasó. Vecinos como Argentina y Chile jugaron a favor de sus propios intereses. Nadie detuvo la guerra. El mundo miró hacia otro lado. Así el Chaco se desangró mientras el planeta se preparaba para conflictos aún mayores. La guerra del Chaco devastó a ambos países. Paraguay ganó territorio, pero quedó exhausto y políticamente inestable. Bolivia perdió miles de hombres y sufrió una crisis de identidad nacional. El conflicto expuso fracturas sociales y llevó a cambios políticos profundos, como la Revolución Nacional de 1952. La lección: el nacionalismo exacerbado y los intereses externos pueden convertir a pueblos hermanos en enemigos. La guerra por recursos, manipulada por potencias, solo deja destrucción. Tras años de masacre, la frontera se resolvió en una mesa de negociación. Una solución diplomática que pudo evitarse el derramamiento de sangre. En los años 60, Nigeria era un país recién independizado y profundamente dividido. Tras décadas de dominio colonial británico, la independencia trajo consigo esperanzas de unidad, pero también expuso tensiones étnicas y religiosas latentes. El país estaba formado por múltiples grupos, cada uno con sus propias aspiraciones y resentimientos históricos. Tras masacres y golpes de Estado, la región Igbo, marginada y perseguida, declaró la independencia como Biafra en 1967, buscando proteger a su pueblo y controlar sus propios recursos. El gobierno nigeriano, decidido a mantener la unidad nacional y el control del petróleo del delta del Níger, respondió con una guerra brutal y sin cuartel, movilizando a su ejército y bloqueando la región rebelde. El bloqueo total a Biafra convirtió el hambre en un arma de destrucción masiva. Los mercados quedaron vacíos, los cultivos se pudrieron y millones de civiles quedaron atrapados sin acceso a alimentos ni medicinas. Las imágenes de niños desnutridos, con vientres hinchados y miradas perdidas, conmocionaron al mundo entero y movilizaron a la opinión pública internacional como nunca antes. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras nacieron como respuesta directa a la tragedia, marcando el inicio de una nueva era en la ayuda humanitaria internacional. Sin embargo, los gobiernos extranjeros priorizaron sus intereses petroleros y geopolíticos, negociando contratos y alianzas mientras la crisis humanitaria se agravaba. Reino Unido y la Unión Soviética apoyaron al gobierno nigeriano, mientras Francia respaldó a Biafra, todos movidos por rivalidades coloniales y la lógica de la Guerra Fría. Así, Biafra se convirtió en un campo de batalla de la Guerra Fría, donde la población civil pagó el precio más alto, sufriendo desplazamientos, violencia y hambre. Fue la primera guerra africana televisada, y el mundo vio el horror en tiempo real a través de las pantallas, con reportajes que mostraban la crudeza del conflicto y la desesperación de los inocentes. Sin embargo, la compasión mediática y las protestas globales no lograron cambiar el curso de la guerra, dejando una herida profunda en la historia de África y en la memoria colectiva del mundo. La respuesta internacional a Biafra fue un ejemplo de hipocresía. Mientras la gente común donaba, los gobiernos armaban al bando que les convenía. Reino Unido y la URSS apoyaron a Nigeria para proteger intereses petroleros y estratégicos. Francia y otros países ayudaron a Biafra, pero de forma limitada. Biafra quedó aislada, luchando contra un enemigo mucho más fuerte. La ayuda humanitaria salvó vidas, pero no pudo evitar la catástrofe. El hambre fue usada como arma.
y la política internacional priorizó el poder sobre la vida. Biafra demostró los límites de la compasión frente a los intereses de las potencias. La guerra de Biafra terminó con la rendición y la muerte de hasta 2 millones de personas, la mayoría por hambre. El hambre se usó deliberadamente como arma, y la comunidad internacional no intervino. Biafra mostró el poder de la propaganda, imágenes que conmovieron, pero no cambiaron políticas. El conflicto planteó preguntas sobre genocidio y la responsabilidad internacional. La soberanía fue usada como excusa para la inacción. Sin embargo, Biafra impulsó el debate sobre la responsabilidad de proteger a las poblaciones civiles. La tragedia dejó una huella en la ética humanitaria global. Sus lecciones siguen vigentes hoy. Estas guerras no son solo historia, sus ecos resuenan hoy. El Chaco anticipó guerras por recursos y nacionalismo como la de Ucrania. En Ucrania, el control de recursos y la manipulación nacionalista repiten viejos patrones. Biafra anticipó el uso del hambre como arma, como en Yemen o Tigray. El bloqueo y la indiferencia internacional se repiten con millones al borde de la hambruna. La manipulación mediática y la soberanía siguen siendo excusas para la inacción. Siria es otro ejemplo, la comunidad internacional paralizada ante la masacre. La historia rima, y sus tragedias se repiten bajo nuevas banderas. Las lecciones ignoradas del pasado se convierten en los errores del presente. Recordar es la única defensa contra la repetición. Viajar al Chaco y a Biafra nos muestra cómo el petróleo, el nacionalismo y la indiferencia matan. Olvidar estas guerras es abonar la repetición. Recordar es un acto de responsabilidad y supervivencia. Nos ayuda a desconfiar de promesas de riqueza fácil y a identificar la hipocresía internacional. La memoria nos da perspectiva y vocabulario para nombrar la injusticia. Pero nuestra memoria es selectiva. Preferimos historias simples. Las guerras olvidadas nos obligan a enfrentar la complejidad y la responsabilidad compartida. Recordar es resistir la amnesia colectiva y buscar las voces silenciadas. Solo así aprenderemos lecciones sobre paz, derechos humanos y el valor de cada vida. Recordar el Chaco y Biafra no cambia el pasado, pero puede salvar nuestro futuro.